vamos a arrancar con el stream de hoy. Yo sé que estamos un poco atrasados porque seguramente ustedes deben decir, pero esto correspondía a la Season Pisces y la Season Pisces ya pasó. Esto es correcto, pero bueno, como les conté antes, al haber estado yo con tantos cortes de luz y demás, recién ahora me estoy poniendo al día con los streams pendientes. Temas importantes a tener en cuenta. Punto número 1. Si aterrizaste en este stream sin haber visto mi video de los ascendentes, de todos los ascendentes, de lo que significa el ascendente, te aconsejo con mucho énfasis que trates de verlo. No importa cuánto sepas de astrología, no importa si ya tenés recontra domado lo que significa el ascendente, te aconsejo mucho que lo vayas a ver porque muchos de los conceptos que cubro en mi manera de ver el ascendente son distintos a otros, están más basados en un libro que ahora les voy a mostrar porque forma parte del punto 2. Entonces es aconsejable que vean eso porque les va a ayudar a que este video les sirva mucho más. Lo segundo que les voy a decir es que si bien utilizo cosas que he aprendido y de varios autores, el más importante como fuente, y si ustedes quieren estudiar más del tema, es este libro que es Los ascendentes en astrología de Eugenio Caruti. Eugenio Caruti, que no sé si es el fundador de Casa 11 o es uno de los fundadores, pero bueno, ahí es un libro que para mí es la Biblia de los ascendentes y que aún así, con nuestro sentido común, podemos cuestionarle ciertas cosas porque no existe ningún autor o autora que yo en astrología diga, esta persona tiene el 100% del conocimiento y podemos entregarnos a todo lo que dice. Ustedes con su sentido común van a aprender a cuestionar esto en gran medida. Bueno, voy a estar mirando cada tanto para este lado porque acá me hice como una especie de guía de las cosas que les tengo que contar porque si no, mi mente no es capaz de sostener tanta información. Entonces me traje una ayudita a memoria. Importante, ¿qué vamos a hablar cuando hablemos del ascendente? Vamos a ver un poco de qué se trata la esencia. Hola Mid, te doy la bienvenida, Midriasis. Volviendo entonces, les voy a dar una explicación de más o menos cómo funciona el concepto pisciano. Después vamos a ver cuál es el camino que toma el ascendente, qué es lo que va aprendiendo, qué lecciones se topa, cuáles son los medios ambientes en los que convive, cuál es la posible forma de expresarse que va a tener, porque también puede haber diferentes etapas, qué tipo de personas le atraen, de quién se rodea, cuáles son los riesgos de polarizar el ascendente y finalmente qué aprende en ese proceso. ¿Empezamos? Muy bien. Primero que nada les voy a hacer una pequeña advertencia y es que comparado con los otros videos que hablamos de ascendentes, este probablemente sea el más difícil de entender y eso sucede porque estamos hablando de Piscis, un signo que en su esencia básicamente nos está mostrando que todo se diluye, que todo es amorfo y que no hay manera de clasificar y de subdividir ni de ponerle palabras asignadas al lenguaje para explicar y para generar claridad. Entonces, si hablamos del signo de la bruma y de la confusión, también va a ser difícil explicarlo y por supuesto que quienes tengan el ascendente en este signo también van a tener momentos en donde la confusión probablemente reine en sus vidas. Pero si tuviéramos que hacer el esfuerzo de tratar de definir a Piscis per se, justamente tenemos que tener en cuenta que no hay distinciones, que todo es disolución, que hay una disipación de la fuerza cohesiva y esto reabsorbe estados amorfos. Ustedes piensen que si Piscis está en el ascendente, en la casa 12, está Acuario. Entonces, Acuario, que se diferenciaba del resto y que también clasificaba la información a través de sus ideas del mundo del intelectual, ahora se acerca a lo que pasa con el ascendente Piscis, que tiene que ver... ¡Ay, gracias por el follow, Verónica! Bienvenida.
ahora Piscis se acerca al estado de disolución de esas diferencias. Y otra cosa que tenemos que saber de este ascendente es que tiene una matriz interior. La matriz interior está conformada por la casa 4, la casa 8 y la casa 12, que es la casa del inconsciente, de las vulnerabilidades y los temores y del mundo profundo de mi interior. Son 3 casas de aire. Por lo tanto, el mundo de la maquinación, de las ideas, de lo intelectual y lo objetivo es algo que tiene la tendencia, este signo, de tratar de poner en marcha en su vida, pero en algún punto su existencia se va a tratar de romper con esas estructuras y de aceptar otro tipo de vivencias. ¿Qué otra cosa pasa cuando hablamos de Piscis en el ascendente? Hablamos de sensibilidad desde la conciencia que se desprende de lazos que ataban formas y ahora esos lazos ya no pueden contener esa información emocional. Hablamos de campo creativo, hablamos de incremento de la entropía, hablamos de una tendencia a la desorganización porque los patrones se disipan, lo que está dividido en partes ahora ya no lo está más. Piensen que también Piscis es el signo que por excelencia nos habla de la disolución del ego. Entonces acá no es yo soy esto y no soy aquello, es acá yo soy todo y no soy nada a la vez. Y también este concepto de caos que un poco se materializa en Piscis, en donde todo se confunde en un mar de atracciones y resonancias. Esta palabra la vamos a usar mucho en este video. El tema de el resonar, el encuentro con otras vibraciones, la vincularidad ilimitada, ¿no? Que no hay determinación ni clasificación, que esto también tiene que ver con qué pasa en el lado opuesto de Piscis, en donde está Virgo clasificando, organizando, tratando de dividir todo y ordenar. Y así es en donde aterriza esta persona que viene con un ascendente en Piscis y por supuesto que se va a encontrar con un montón de desorganización, a veces propia, a veces ajena, ya vamos a ver. Pero primero vamos a analizar cómo progresa este ascendente. Va a encontrarse distintos tipos de pruebas, manifestaciones, desafíos. ¿De qué se tratan estas cosas? Primero, la sensibilización progresiva. Esto puede variar dependiendo de la persona. Si yo soy una persona que ya tengo Sol, Luna y muchos planetas en signos de agua, posiblemente esa sensibilización no me resulte tan abrupta ni tan difícil de sobrellevar porque yo ya traigo un bagaje de cuestiones emocionales. Pero hay otras personas que poco a poco van a ir incorporando sentimientos en su vida, percepciones que tienen que ver con el mundo de lo emocional. ¿Por qué no? También podemos estar hablando de la empatía en sí mismas, personas que se van empatizando con sus entornos. Y esto también hace que la persona con ascendente en Piscis se encuentra con registro de necesidades generales por encima de las particulares. ¿A qué voy con esto? Que en algún punto esta persona se da cuenta de que lo que necesita ella es trascendido por lo que necesita un colectivo de gente, por lo que necesita la sociedad, o lo que a veces quiere una sola persona, que puede ser su pareja, puede ser su amigo, su mamá, su papá. A veces es trascendido por lo que necesitan tantas personas que están viviendo situaciones todavía mucho más trágicas. Entonces, acá ya tenemos un atisbo de lo que nos vamos a encontrar en este ascendente y es que en algún punto la vivencia se puede llegar a construir en torno de lo solidario, pero hay muchas facetas. ¿Qué más va a pasarle a esta persona? Se va a encontrar con desafíos que le van a ayudar a reconocer matices vibratorios. ¿A qué voy con matiz vibratorio? Un matiz vibratorio puede ser, por ejemplo, darme cuenta que una persona está triste o está enojada, que esta persona es capaz de llevarse mejor con esta que con aquella otra. Estas cosas suelen ser matices vibratorios. También otra cosa que vive la persona con el ascendente Piscis es el desprendimiento del orden o de la realidad hacia lo inconmensurable, ¿no? Yo tengo esta estructura, yo voy todos los días a tal lugar, yo todos los días hago esto y me voy hacia lo que no se puede explicar, hacia lo que está fuera de mi control. Es establecer un contacto con dimensiones que no sabe traducir, comprender o convivir con. Y acá tenemos una multiplicidad de situaciones.
mensajes que no sabe traducir, le van a pasar cosas que no puede explicar con palabras qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está sucediendo. Cosas que no puede comprender. Entonces acá tal vez lo que le pasa a la persona es que hay algo que sabe que está ahí, que existe, pero no puede darle un significado, un entendimiento, una claridad. Y convivir con es el estar en entornos en donde todo es muy caótico y en ningún momento puedo ordenarlo lo suficiente como para decir esto va acá, esto es así, esto está pasando por tal cosa. Voy como con la marea, ¿no? Con las olas. También otro desafío que se encuentra este ascendente es el de tener que descubrir cómo simbolizar y procesar la información a través del campo sensible. ¿A qué voy con esto? A que incluso las cosas más concretas siempre pasan por un matiz emocional. Entonces, capaz esta persona, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo random, entra en una situación en donde tiene que ocupar una posición de poder, en donde tiene que trabajar en un lugar donde quizá tenga otras personas a cargo suyo, y la misma circunstancia la lleva a conectarse con, por ejemplo, gente que ha vivido o está viviendo una situación similar a la situación que vivió esta persona en otro momento, y eso le ayuda a transmutar esa relación. O empieza a encontrar símbolos a través de cosas que le pasan en este trabajo que tienen que ver con otros momentos de su vida o con otros recuerdos. Entonces es algo que es muy parecido a lo que hacemos en la vida cotidiana, que es agarramos la sensibilidad y lo llevamos a lo concreto, a lo explicable, pero al revés. Piscis lleva lo explicable al mundo de lo emocional, donde justamente no se va a poder explicar, ¿no? Y también en ese proceso aprende o tiene que atravesar el conjurar temores y angustias que van a ser de orígenes imprecisos. Esta persona se va a tener que encontrar con estas cosas que la confunden y es parte del proceso para conocer que sus emociones no pueden ser controladas. Es dimensionar la magnitud de los procesos proyectivos en los que estuvo. Es decir, lo que me pasó, que yo después lo reflejo en el afuera, entender por qué suceden o de dónde vienen. No darle una explicación de exactamente qué es, pero entender su mecánica, su fluidez, su todo, ¿no? Yo les avisé que este ascendente era difícil de explicar. Justamente, Piscis, difícil explicaciones, la claridad no es clara. Dos claves que voy a dejar acá como importantes para este proceso. La primera, volcar el accionar en lo impersonal y en lo servicial. Volver la acción certera y eficiente es muy dependiente de esto. Vamos a decirlo en algo muy concreto. Supongamos que yo vivo en una vida de mucha confusión. En el momento en el que vuelco mis esfuerzos en ayudar a otras personas, es ahí en donde repentinamente las cosas, cuando ya no son más mías o de la gente que conozco, cuando es de lo impersonal y de lo colectivo, la vida se me empieza a aclarar. Entonces, si vos tenés ascendente Piscis, prestale mucha atención a esto, porque es una clave interesante para tu desarrollo personal. El darte cuenta que a veces tenés que separar un poco lo que te está pasando y volcarlo hacia lo impersonal. La segunda clave es que está bueno que experimentes que a veces hay insuficiencia de explicaciones. El entender que vos sos la o el encargado de buscar sistemas simbólicos. ¿Qué es un sistema simbólico? La astrología es un sistema simbólico. El cine y el arte son sistemas simbólicos. La inspiración, la meditación, de alguna forma, una disciplina filosófica puede ser un sistema simbólico. Son estas cosas en donde entra el terreno de que sabemos que hay algo que está flotando, que no existe, que no podemos explicar, pero vamos a encontrar otra forma en donde las palabras no pueden llegar, en donde hay una limitación que la ciencia tampoco me da una pauta, pero en donde yo puedo tener la forma de justamente encontrar un abordaje a lo que no tiene forma, un lenguaje para expresarlo, porque a la larga, si tu ascendente es Piscis, lo que más te interesa para estar satisfecha o vivir feliz de este proceso
es el saber expresarlo, el saber catalizar eso que te está sucediendo. No es el simplemente ni el dejarlo ser y que vuele por los aires, ni el reprimirlo. Es el saber que ahí las palabras no van a ayudar, pero que hay otras alternativas, hay otros lenguajes. Vamos a hablar entonces del medio ambiente de este ascendente. Con medio ambiente me voy a referir a muchas cosas. Acá podemos ver, por ejemplo, situaciones, también vamos a ver un poco el ambiente familiar, las convivencias. El ambiente familiar no va a ser siempre así, porque eso también lo vemos un poco en la 4, pero sí hay algo del ascendente que nos habla de esas primeras vivencias infantiles que un poco, en algún punto cuando se repiten mucho decimos, esta parece que es la constante de mi vida. Entonces, si hablamos de al principio de la vida, personas con ascendente en Piscis, infancias con montos de información abrumadoras. Esta cosa de que no hay pocos límites, no hay claridad, en donde de golpe, por ejemplo, vivo en una familia ensamblada y hay una persona y tenemos 2 mamás, pero no me refiero a 2 mamás en la estructura clásica de 2 madres y nada más, me refiero a que 2 mamás y 2 papás y un tío que juega el papel de papá y somos 1.000.000 de hermanos, o vivimos de viaje, o se junta la familia y se separa y después más adelante se vuelve a juntar, o me criaron mis abuelos. A eso me refiero con información abrumadora. Hay un montón de conexiones, todo fluye por todos lados, está todo desorganizado y no llego a entender bien, a darle una explicación porque sucede constantemente y estoy formando parte de esta situación. Y esto genera, por ejemplo, dificultad para construir filtros. ¿A qué voy con filtros? ¿No? A entender, bueno, esto pasa porque se explica de tal manera, o esto sucedió porque en realidad las familias socialmente están construidas de esta forma, pero en mi vida surge de tal otra. Y también esto también genera dificultad para protegerse de las corrientes inconscientes. Se mezcla lo que yo percibo del mundo con lo que a mí me viene de mi inconsciente y me cuesta un poco diferenciar entre ambas. ¿Qué es realidad y qué es fantasía? Y otra cosa que tal vez no le pase a la persona con ascendente Piscis, pero es probable que le suceda por una cuestión porcentual, es que seguramente tenga una vida en donde hay muchos requerimientos culturales que le resultan traumáticos. ¿A qué voy con esto? Que si yo soy una persona que la vida me pone en situaciones en donde voy a registrar muchos matices emocionales, no lo voy a saber manejar y encima vivo en un mundo en donde todo es hermosamente clasificado, en donde todo tiene un nombre, todo tiene una explicación, todo tiene que tener un género definido, todo tiene que tener una A, una O, una E al final. Entonces ahí ese ascendente dice, ¿por qué me están obligando a definir lo que ni yo sé qué es? Y esto, si sucede en el ambiente cultural, también le puede pasar que en los ambientes familiares o de amistades tenga poca ayuda para descubrirse, a menos que se encuentre con otras almas que igual tengan la misma confusión que él o que ella o que ella. Hay esa sensación de que igual no hay lectura, no hay bibliografía, no hay guías para que me ayuden a entender qué es todo este océano que me transcurre internamente. Y esto se traduce en una experiencia en donde hay frustración en la posibilidad de establecer juicios definidos. Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es blanco, esto es negro. Estas cuestiones que para la mayoría de la gente son muy sencillas de definir, un ascendente Piscis, sobre todo en su juventud, en su adolescencia, en su infancia, puede resultar realmente agotador. Entonces, si vos tenés familia de alguna persona con ascendente Piscis, atención a esto, porque es muy probable que haya una clave muy importante a trabajar en estos espacios y si ves que esta persona está viviendo esa situación, ayúdala a entender que no tiene que establecer esos juicios, que la sociedad le dice que es obligatorio, pero no es obligatorio, que tiene todo el tiempo del mundo para estar confundida.
Volviendo al tema de posibles vivencias tempranas o infancia, también otra cosa que me olvidé de mencionar respecto a los familiares, que a veces algo que es muy frecuente de los ascendentes Piscis es que vienen de una familia en donde hay mitos poco esclarecidos, sin respuestas, ¿no? Esta cosa de, sí, porque parece que en realidad el abuelo tenía una doble vida, pero no hay nadie ahí para confirmarlo y son rumores que pasan, o parece que en realidad este tío en realidad se droga, pero en las conversaciones familiares nadie habla del tema. Estos son ese tipo de mitos que también reinan mucho en la vida del ascendente Piscis. Cosas que pueden pasar en su vida en general, dentro de su vida o del ambiente que convive, situaciones perturbadoras, negación a la realidad, cosas no cuestionadas. Todo esto para mí se traduce en una perfecta y corta palabra que es bruma. Ambientes brumosos, cosas que parece que estoy constantemente tratando de despejar la vista y no lo puedo definir bien. Sueños muy vívidos, esto también puede ser algo frecuente. Infancias en donde me exponen desde muy temprano a un mar de sensaciones, visitas al campo, fragancias, colores, formas, ambientes musicales, televisión como el centro de atención, en donde es esa caja donde transcurren las fantasías que reinan en la vida de nuestros padres y nuestra familia, televisión todo el tiempo prendida, televisión en donde todos están alrededor de lo que está pasando ahí en la pantalla, videojuegos, cuentos, fantasías muy importantes, realidades paralelas, imaginaciones. Vuelvo a la música es muy importante para esta persona, porque también incluso se va a dar cuenta que muchas veces la música retorna para momentos importantes de despertar de su sensibilidad. El ascendente Piscis, más que ningún otro, puede llegar a descubrir que la música está muy conectada con cosas que les pasan o a las que tienen que prestar atención. Y ojo, porque esto no significa que la música es un indicador intuitivo, pero probablemente les activen cosas que otras personas tal vez no estén tan atentas. La música es un gran puente para las personas de ascendente Piscis. Otros medios ambientes que se cruzan son el contacto con vibraciones que generan varios estados de conciencia, ¿no? Es decir, que también puede ser un contacto con algún tipo de droga de esparcimiento, o situaciones en donde yo medito o entro en un estado muy elevado religioso y siento que entré en contacto con una fuerza superior. Situaciones que a la larga invitan a vivir el mundo de lo inmaterial, ¿no? Cómo me despego de lo concreto. Y esto sería con respecto al medio ambiente. Ahora vamos a entrar en el terreno de posibles expresiones, ¿no? Es interesante porque acá vamos a ver de todo el espectro. Vamos a ver cómo la persona de alguna manera lo que tiene adentro lo muestra en el afuera, pero también vamos a ver cómo a veces eso no lo acepta y lo va a polarizar al otro extremo. Un poco el por qué pasa esto está explicado en el primer video que hice donde explico cómo funciona el ascendente en general. Pero ahora, puntos a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los ítems fundamentales? Primero, la naturaleza afectiva, hipersensible, que incluso es previa al desarrollo de la identidad o el del ser yo misma, yo mismo. ¿Qué me pasa? Tengo mucha sensibilidad a todo, pero todavía yo no sé quién soy. Y esto incluso puede hacer que otra expresión frecuente de los ascendentes Piscis sea tratar de parecerse a los demás, mimetizarme a falta de reconocimiento de mi propia identidad, y si encima va de la mano de esa obligación cultural de definirlo todo y de tener juicios establecidos, todavía más puede llegar a darse. Dificultades para articular una discriminación, para entender este sí, este no, para establecer un yo, para decir yo soy esto y no soy aquello, yo me siento así, asá, yo quiero esto, yo pienso tal cosa. También otra cosa que le pasa es que registra demasiado pero no distingue suficiente, como la esponja que lo absorbe todo, pero después absorbió con eso el agua, el aceite y la baba y la mugre, y está todo ahí, y dice, ¿cómo puedo? No sé, separar, es todo una masa amorfa donde está todo junto, son todos líquidos. Por eso, nada, me llama
como que sí, líquidos, justamente Neptuno, ¿no? Lo oceánico que se da en Piscis. Otra expresión que se puede llegar a dar, sobre todo en estadios tempranos de este ascendente, es el temor, la inseguridad, es la construcción de mundos en los que perderse, ¿no? También otra cosa que le puede pasar es que hay dificultad para accionar, el actuar en vez de ser así directo y certero es muy laxo, muy difuso. Es muy frecuente que estas personas a veces haya gente del entorno que les dicen, bueno, dale, ¿qué decidiste? O no me lo terminaste de dejar claro. O que tengan una conversación con alguien y después va ese alguien y dice, che, ¿qué hablaste con fulano? Fulano siendo el ascendente Piscis. Y dice, y la verdad que no me terminó de quedar claro qué fue lo que me dijo, le voy a tener que volver a preguntar. Estas cosas pueden pasar. Y por eso también es muy común que haya una tendencia a evitar confrontaciones, a postergar definiciones. Pero miren qué interesante que a veces este ascendente efectúa la polarización, que es esta cosa que no se da tanto en todos los ascendentes, pero muy frecuentemente se va a dar en este ascendente porque vivimos en una sociedad que nos obliga tanto a definir las cosas, a clasificarlas, a ponerlas en cajitas de diferente color, que justamente empieza a rechazar esa parte suya. O también otra cosa que le va a pasar a esta persona, sobre todo si no ha tenido una crianza comprensiva y que la contenga, es que tal vez empieza a desconfiar de sus propias percepciones. Empieza a ser tan hipersensible que conecta con todo y tiene una percepción de todo y la gente le dice, no, estás re loco, no, estás flasheando, no, te estás imaginando, no, sos un mentiroso. Entonces esa persona, en esa situación de tanto rechazo de sí misma, empieza a negar la sensibilidad de manera consciente. Empieza a reforzar las cualidades que la alejan de la aceptación del desconcierto y que buscan la claridad, ¿no? Esta cuestión también de pensamiento hipercrítico, de escepticismo, de obsesión con la exactitud. Seguramente ustedes, si conocieron personas con ascendente Piscis, ¡ay, muchas gracias! Doggy Zarra creo que es por el follow, te doy la bienvenida. Seguramente si ustedes conocen personas de ascendente Piscis, si las conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Como para decir, bueno, la acompañé a esta persona mucho tiempo de su vida, seguramente tuvieron alguna etapa en donde les agarró esta cosa de ser hipercríticas, hiperracionales, que les agarró el lado de polarizarse para su parte contraria virginiana. Pero en algún punto, como esta persona tiene pocos límites entre lo que es la ley y la sensibilidad, entre entender los diferentes niveles, el encontrarse constantemente que no saber poner en palabras lo que percibe y tener que aceptar que ese desconcierto se da igual por más racional que trate de ser, que va a tener que acceder al aprendizaje de este ascendente, va a tener que aceptar que hay una necesidad de vivir en mundos donde hay muchos significados, donde hay una plenitud, una variedad de imágenes, hay muchas posibilidades, en donde se captan distintos sentidos en las relaciones con las cosas, ¿no? Cómo está conectado todo, también esa percepción se le da al ascendente Piscis. Y a veces tal vez lo que hay que hacer es renunciar a tratar de hacer entenderles a los demás esas conexiones que yo entiendo, porque quizá esto va a estar para alguien más, no para mí. Y por supuesto que una posible expresión también es la complacencia, ¿no? Que se parece mucho a esto de tratar de parecernos a los demás, la cuestión de me mimetizo para evitar el conflicto. Así que ya sabes, ascendente de Piscis, lo que tenés que tratar de evitar. Bien, vamos a ver ahora un poco las relaciones del ascendente Piscis. Si bien el ascendente es mi expresión, como el ascendente está emplazado en el eje 1-7, hay algo que también me habla de la gente con la que me cruzo. Entonces, ¿el ascendente qué me trae? Me trae gente que me atrae. Gente que aparece en mi vida, aunque no me atraiga, ¿no? Gente que viene acá a enseñarme algo de ese ascendente que me está faltando ahora. Me ayudan a integrar una parte del ascendente. Gente que admiro por algún motivo. O gente que me viene a imponer algo y no sé por qué. O gente que también le voy a temer un poquito porque tiene algo que me está mostrando, está proyectando una parte mía que todavía no he reconocido.
Entonces acá, el ascendente Piscis puede encontrarse con todo tipo de personas. Personas que mienten o deliran, o que son percibidas por el entorno como que mienten y deliran. Personas con gran capacidad para contar cuentos. Esto es algo muy del ascendente Piscis, sobre todo en la infancia. Encontrarse con personas que les resultan muy fascinantes por su manera de narrar. Magos, por ejemplo, ¿no? Después, relaciones con falta de claridad de algún tipo, encontrarme con esta vivencia de no sé qué somos, no sé a dónde vamos, nos encontramos, nos volvemos a juntar, que ojo, a no temer, porque yo no te estoy diciendo que vos con tu ascendente Piscis todas tus relaciones van a tener una falta de claridad, pero justamente para entender cuál es la claridad de las relaciones, en gran medida vas a tener que aprender a aceptar todas estas cosas y hacer ese proceso para que las relaciones sean mejores para vos, para que la indefinición no te genere inseguridad, porque sepas que hay algo que se siente, hay una conexión trascendental con otras personas. También es muy común en gente de este ascendente que se crucen con gente que hace fotografía, que se dedica al terreno de la actuación, escenografía, al guión, personas muy bohemias, religiosas, espirituales, pero a veces no tiene que ver con el terreno al que se dedican vocacionalmente. A veces es que se cruzan con gente confusa, personas desordenadas. Esto le va a pasar mucho a la gente que, como dijimos antes, polariza, ¿no? El que quiere ser muy escéptico se va a encontrar con gente que le viene a desordenar la vida. O personas con poco sentido de la realidad o de la responsabilidad, que no entienden bien en dónde están paradas, que viven en una nube y no sabes por qué. Pero creo que igual el común denominador entre todas estas personas, ya sea las que tienen lo mejor de lo pisciano como lo peor de lo pisciano, son personas que producen sensaciones oceánicas. Me gusta esa palabra porque es el todo, me lo llevo, todo lo abarco, es lo expansivo. Y porque no nos olvidemos que Piscis, si bien su regente principal es Neptuno, su regente antiguo es Júpiter, entonces hay algo de sí que también tiene que ver con el abarcarlo todo, ¿no? También es frecuente que estas personas, sobre todo cuando no tienen su ascendente demasiado incorporado, se crucen en relaciones con personas que producen mensajes confusos o malas interpretaciones. Seguramente los ascendentes Piscis, sobre todo en sus adolescencias, tengan un montón de anécdotas de personas en donde sucedió un malentendido y algo salió mal y todavía no pueden dar una explicación clara de qué fue lo que sucedió. O también donde suceden que hay aclaraciones que se postergan por cosas externas que no puedo controlar y se sigue acumulando la confusión, ¿no? Entonces acá también traigo claves que son importantes sobre todo para quien le preocupa mejorar el estado de sus vínculos. Primero, entender que necesitas un marco de contención adecuado para desarrollarte. Personas que no limiten esta cuestión de lo que te está pasando en la hiperpercepción de tus entornos. Después necesitas acompañamiento y comprensión particulares para lo que te está sucediendo. El entender que hay parte de lo que te pasa que es difícil de explicar y que la persona que te acompaña tampoco tiene que ayudarte desde el entendimiento, desde el lugar de la claridad. ¿A qué voy con esto? A que no sé, suponete que vos una manera en la que buscás esa comprensión, perdonen por el perro, a ver si se calla el perro, no se calla el perro. ¡Shh! Ay, creo que dejé la llave puesta, ya vuelvo. Dejé la llave puesta y dejé a mi pareja del lado de afuera de la casa. Muy pisciano lo que me acaba de pasar. Entonces, como les decía, esta persona capaz se encuentra estando en terapia, ¿no? Y la persona que le terapiza capaz se encuentra con alguien que necesita ponerle nombre a lo que le pasa. Y esta persona no está para esto, no está para esa definición. Necesita que digamos que el acompañamiento vaya desde el lugar no tanto de la definición sino de la comprensión.
también va a necesitar un caudal de amor muy particular para florecer, ¿no? Esto sobre todo en su niñez, en su adolescencia, el entender que percibe todo y que siempre va a encontrar un espacio en donde va a haber una contención, porque puede llegar a ser muy doloroso el encuentro con tanta información emocional. Y también tiene que aprender a oscilar entre perderse en la gente y estar en rigidez para encontrar el equilibrio, ¿sí? Esta cosa de que esa cuestión oceánica de yo me entrego a la otra persona, pero en algún punto aprendo que no todo se trata de ese sacrificio, y en ese lugar, en ese intermedio, me voy a encontrar más feliz en las relaciones. Eso es clave para este ascendente. Riesgos que puede llegar a atravesar este ascendente, que es, digamos, siempre hablamos de cómo vive estas cosas el ascendente, pero después tenemos a la persona que ya lo tiene recalado, lo tiene súper incorporado, ya sabe que forma parte de su vida. Entonces, ¿qué pasa cuando se cruza de vereda? Cuando está hiper incorporado el ascendente. Los riesgos ahí son que esta persona se autoengaña de manera muy eficiente, que como entiende que sus percepciones son muchas, no trata de, digamos, no sé si la palabra sería ordenarlas, pero no trata de darle una causa a lo que pasa, y o cae en muchas desilusiones por idealizar, o que el autoengaño es muy eficiente, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo siento mucho, yo me imagino muchas cosas, entonces entro en mundos en donde la justificación no está buena para mi interior y para las personas de mi entorno. Doggy me dice, te puse en la notebook porque me quedé sin batería en el celu, así que tengo la previa de Argentina a un lado y vos del otro. De paso aprendo mucho, así que gracias. Gracias a vos por comentar y por estar acá acompañando. Otra cosa que le puede pasar en la parte extrema es predilección por escapar a realidades paralelas. El darse cuenta que su mundo mágico funciona muy bien, lo puede construir con mucha facilidad y utilizarlo para irse de la realidad constantemente. Y por supuesto no verificar nunca las percepciones de la realidad, esa es la otra cosa. Aceptar que yo percibo mucho hace que me confunda un montón entre qué es intuición mía y qué es tal vez fantasía. Entonces, si bien tenés que aceptar esa parte tuya, no significa que toda fantasía sea una realidad. Fundamental. Y llegamos a lo último, que es la parte más linda, que es qué es lo que aprende, ¿no? Este ascendente es el momento más realizado del ascendente, mejor trabajado. Y tengo un montón de cosas lindas que le pasan a este ascendente. Primero, a aceptar los matices, las ambivalencias y las resonancias como parte de todo, en vez de negarlas. También va a ser un ascendente que se vuelve muy bueno para registrar los niveles de realidad, donde no hay formas, donde desarrolla y cataliza mediante la actividad creativa también. Es algo muy lindo que puede descubrir este ascendente. También, en vez de diferenciar y clasificar lo que no se puede clasificar, lo que va a poder hacer es realizar distinciones dentro de lo mismo amorfo. Es como el saber, por ejemplo, todas las personas somos todas humanas, pero yo sé que a vos te gusta esto y a vos te gusta lo otro. Entiendo cuáles son las diferencias, a pesar de que entiendo que es un todo amorfo. Es como el nivel más elevado de este ascendente. También familiarizarse con situaciones relacionadas con lo indiscriminado, con bordes poco claras, con espacios donde las separaciones están poco nítidas, y no tratar de forzar a que generen nitidez. Aceptar que hay cosas que son confusas y no por eso desesperar. También, esto es medio complicado de explicar, pero es como que el ascendente Piscis aprende a acceder a una dimensión universal de la experiencia que queda liberada a la consecuencia de sus actos, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, yo sé que la experiencia es universal, que hay una cosa muy abarcativa, que yo formo parte de algo mucho más grande que mí mismo, pero también entiendo que mis actos tienen consecuencias y me hago cargo de ellos. Esto es muy importante para este ascendente, porque si no se pierde y se olvida que igual sus actos tienen consecuencias. También otra cosa que aprende es a tener una conciencia capaz de abandonar puntos de vista que son como muy fragmentarios
Y en vez de eso, dice, bueno, vamos a elaborar una experiencia con una perspectiva más abstracta y más global, más amplia, pero también en donde incorporamos cosas que todavía sabemos que no tenemos del todo claras. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta persona es un ascendente Piscis que se dedica a la política y que quiere saber, tiene que tomar una decisión respecto al tema de la abolición de la prostitución. Pero es una persona que está todavía analizando que no es lo mismo según cada persona, que tal vez esas políticas en distintos países han tenido distintos resultados. Entonces, es alguien que va a tratar de ampliar y globalizar esto, incluso tratar de entender que hay abstracciones que tienen que ver con las emociones de los involucrados y que va a llevar su tiempo el poder resolverlo. Otra cosa que también le puede pasar evolucionando es que comprende las relaciones de causa y efecto y cómo estas relaciones condicionan sus deseos, y ahí se hace cargo de los actos. Otra vez hacerse cargo es algo importante. Y por supuesto que cuando pasa esto también empieza a purgar los deseos y aprende a diferenciar esta fantasía de intuición que les dije que era una clave tan importante. Y por supuesto que, creo que está de más decirlo, pero crece la capacidad de cultivar la comunicación, las artes, de hacerse entender ahí, de encontrar ese lenguaje como abordaje y de mejorar las vías de acceso al mundo inconsciente. Les quiero dejar dos claves que me parece algo muy interesante. Piscis es el último signo del zodíaco, por lo tanto hay algo que tiene que ver con el final, con lo que ya ha llegado a su último estado. Entonces hay algo que es clave en este ascendente, y es que encuentra tendencias dispersas y logra generar el proceso que nos prepara para nuevos comienzos en los despojos. ¿A qué voy con los despojos? A que una persona con el ascendente Piscis, si aprende a trabajar con lo echado a perder, probablemente encuentre muchas de las claves para su propio éxito. ¿Qué es lo echado a perder? Personas con enfermedades terminales, personas con situaciones en donde han sido abandonadas a su suerte por sus familiares, por sus amistades, gentes que están en situaciones de pobreza muy difícil y que quieren terminar con su vida. Incluso literalmente pueden ser finales de historias o cosas que desde el punto de vista artístico hablan de terminaciones de cosas o de despojos. Entonces, presta atención a eso porque yo creo que ahí hay una clave muy interesante. De hecho, voy a dar un ejemplo medio autorreferencial, que es con mi papá. Mi papá es una persona muy concreta, tiene mucho tierra en la carta, entonces no tiene nada que ver con lo emocional. De hecho, tiene una luna en Aries también, o sea que hay ahí un nivel de decisión muy potente, pero tiene un ascendente Piscis y me parece muy interesante cómo ha encontrado él la forma de catalizar esto, y es que literalmente se dedica a generar soluciones para pacientes que tienen enfermedades terminales, es decir, se dedica a los cuidados paliativos, y ahí realmente encuentra un propósito de vida que lo empodera cada vez más y que lo hace sentir muy seguro de desarrollar y tomar decisiones en ese lugar. Entonces, no les digo que se dediquen exclusivamente a eso porque hay que tener estómago también para hacerlo, pero hay un montón de terreno que tiene que ver con los despojos, y ahí es donde ustedes también se pueden llegar a encontrar. Antes de irnos, vamos a ver un par de ejemplitos de otros ascendentes famosos. El primero que les muestro acá es Bela Lugosi. Bela Lugosi es un ascendente Piscis, tiene una luna en Acuario y un sol en Libra. A este señor pobrecito le pasó que fue uno de los primeros actores en hacer el Conde Drácula, y lo comió su papel. Él estaba tan absorbido por este papel que muchas veces sentía que se estaba comportando como había tenido que aprender a comportarse el personaje y no como sentía que era él mismo, y hasta cierto punto también lo carcomió esta mimetización tan fuerte que tuvo con el personaje, que le resultó tan difícil conseguir trabajo de otras cosas como actor, que se sumió en las drogas, ¿no? Acá es como que, bueno, es un ascendente Piscis que tal vez no encontró la mejor manera de expresarse, pero bueno, acá vemos un buen ejemplo de los riesgos, ¿no?
Otro excelente ejemplo es Johnny Cash. Johnny Cash es un cantautor que de hecho se dedica mucho al tema del blues, que el blues tiene como esta cosa medio melancólica, que es muy pisciana. Acá tenemos una potencia pisciana tremenda, porque él tiene Sol, Mercurio y Marte en Piscis, y además el ascendente Piscis, ¿no? Es decir, que el poder que lo lleva a él a hablar de la melancolía, tiene una luna en Escorpio, acá no se llega a ver porque es más grande esto, pero tiene una luna escorpiana. Entonces, acá se ve la luna. Entonces, nada, es un personaje que ha trabajado toda su vida en esto de lo que significa el despojo, pero también me parece un buen ejemplo lo que le ha pasado en la infancia, porque creo que venía de una familia que eran como 9 hermanos, una cosa así. En donde todo era un quilombo, era criado por diferentes personas. También uno de sus, la familia era tan grande que se tuvieron que ir a vivir una colonia muy temprano, en donde los dejaban vivir en un lugar a cambio de que trabajen, y él tuvo que trabajar de muy chiquito. Y cuando estaba trabajando, a uno de sus hermanos vio cómo era decapitado por una... no me acuerdo cómo era que había pasado, un accidente sucede y él ve cómo su hermano muere perdiendo la cabeza de una manera súper trágica, ¿no? Entonces, un niño tan pequeñito viviendo todas esas situaciones y no sabiendo cómo explicarlas, ¿no? Esta es la cosa de la bruma, pero también la bruma que ha funcionado como una gran inspiración para su arte y para su influencia, para su contacto con la música. Y finalmente Billie Eilish, acá vamos con un ejemplo más moderno. Ella tiene mucho más fuego en la carta, pero me parece interesante porque la mayoría de las temáticas que giran en torno a la música de ella tienen que ver con las emociones, habla mucho de depresión también. Algo de lo que le ha sucedido a ella también en su éxito profesional es poco habitual. Sucedió de manera confusa porque subió una canción con su hermano a una plataforma y así se hizo conocida. Me parece muy gracioso que la canción se llama Ocean Eyes, ojos de océano. O sea, literalmente los ojos, que es lo primero que nos llama la atención de la gente, que es casi nuestra máscara, y el ascendente, que es la máscara, y océano, que es Neptuno, literalmente el planeta que rige a Piscis. O sea, es tan literal que me maravilla. Pero también otra cosa interesante que hace ella como productora de música, o como creadora de música, es que a través de muchas de sus canciones genera un lenguaje narrativo, es como que te va contando una historia. Y esto también habla de lo que les decía antes, de que los ascendentes Piscis tienen esta atracción tan grande por los cuentacuentos, ¿no? Por esta cosa de cómo yo catalizo a través de la narración. Así que esos son los ejemplos que les he traído. Este videito seguramente hoy o mañana ya va a estar subido a YouTube, por si llegaron cuando recién había empezado, para que lo puedan ver. La semana que viene volvemos un poquito a la normalidad. Va a haber 2 streams la semana que viene. Tengo un stream pendiente de Venus en las casas, así que vamos a ver eso. Y también seguramente el jueves 30 haga el stream que da el panorama de cómo va a ser el mes de abril. Siempre hacemos un stream contando lo que se viene en el mes siguiente. Si les gusta este material, este contenido que yo trabajo en ofrecerles, este tiempo de mi vida que yo les doy para que puedan aprender, hay muchas formas en las que me pueden ayudar. Por ejemplo, me pueden donar un cafecito. Les dejo ahí el link a mi cafecito. Otra forma en la que me pueden ayudar es siguiéndome en redes sociales. También pueden suscribirse a este canal de Twitch. Pero sé que está difícil la cosa, entonces a veces no hay plata. Y otra de las formas en la que me pueden ayudar es comentando mis posteos, etiquetando a sus amistades, recomendando, retuiteando, guardando, ayudando al algoritmo a que me permita crecer. Así que, sin más que decir, gracias por acompañarme, gracias por estar, que tengan un hermoso fin de semana largo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau, chau.